Hola, buenos días. Para mí es un placer estar hoy aquí con todos ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecerle al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Andalucía la invitación para que haya venido a este congreso a participar como ponente. Para mí es también un gran honor estar en Málaga porque es la ciudad donde realicé mis estudios de fisioterapia y donde me doctoré. Y entonces, bueno, tengo un gran cariño a esa ciudad. Bueno, en esta presentación vamos a hablar de un concepto que va muy unido con el tema del congreso, ¿no? El movimiento. Y vamos a profundizar un poquito más en él y vamos a hablar de calidad del movimiento, ¿no? Y bueno, me gustaría felicitar al Colegio de Andalucía por haber seleccionado el movimiento como lema central de este congreso, porque el movimiento realmente es lo esencial en la fisioterapia, ¿no? Es un concepto clave. Y se corrobora si nos vamos, por ejemplo, a la descripción de fisioterapia publicada por la Confederación Mundial de Fisioterapeutas, que se publicó recientemente en 2005, podemos ver que en un documento que tiene prácticamente 10 páginas, la palabra movimiento es la que más se repite, de hecho 20 ocasiones, como la palabra desde el punto de vista de la intervención, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de la intervención de fisioterapia, el movimiento es el concepto clave, es lo que más predomina en nuestras intervenciones. Entonces, bueno, ahí lo tenemos claramente, la palabra movimiento y la importancia que ella tiene dentro de la fisioterapia. En ese documento tan importante para la fisioterapia podemos encontrar frases como esta, ¿no? Se dice que el movimiento es un área central en fisioterapia, que la fisioterapia ofrece desarrollar, mantener y restaurar una máxima capacidad de movimiento. Y bueno, hay otros muchos temas, como por ejemplo que todo movimiento es afectado por factores internos y externos. También es un tema que después lo desarrollaremos. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es el concepto de calidad de movimiento, que es el concepto que yo quiero traer con esta ponencia. Me gustaría presentarles a una compañera catedrática de fisioterapia de la Universidad de Bergen, en Noruega, que es Liv Helvig Scharren, y en el 2010, mediante una publicación en una revista muy prestigiosa de fisioterapia, Physical Therapy, publicó un artículo con una investigación que acuñaba el término de calidad de movimiento en fisioterapia, la importancia que tiene para la fisioterapia profundizar el movimiento y intentar conseguir un movimiento de calidad por parte del paciente. Entonces, bueno, vamos a desarrollar un poquito este término, siguiendo un poquito este orden que tenemos ahí. En primer lugar, mucha parte de esos conocimientos han sido tomadas de diferentes áreas. Una de las áreas, una de las personas que ha ofrecido bastantes componentes ha sido el psicoanalista francés Jacques Roxy, que en los años 60, los años 70 viajó de forma muy frecuente a los países nórdicos y daba cursos de formación sobre cómo mejorar la calidad del movimiento, la técnica del movimiento. Él, además de ser psicoanalista corporal dentro del psicoanálisis, era profesor, se llama profesor del movimiento, y decía que, bueno, él trabajaba con deportistas de élite para redefinir mejor la técnica del movimiento y también con bailarinas profesionales, que eran sus clientes. Y él creó un concepto, que es el concepto de psicotonía, a raíz de su experiencia clínica y experiencia profesional. Y también creó otro concepto que es la teoría de las 4 dimensiones, que ahora después lo vamos a ver. Entonces, en esa teoría de las 4 dimensiones se dice que todo movimiento está compuesto por 4 dimensiones. La dimensión física, la dimensión fisiológica, la psicológica y luego la dimensión social o existencial, que es la puramente humana. La primera dimensión sería aquella que se encarga fundamentalmente del tema físico, propiamente dicho, el tema de los huesos, los músculos, el recorrido articular del movimiento, la amplitud. La dimensión fisiológica se encarga de la función del movimiento, por ejemplo, el ritmo, la resistencia, el movimiento funcional. Luego tenemos la dimensión psicológica, que se encarga de otras variables que quizás en fisioterapia no estamos muy acostumbrados a trabajarlas,
como por ejemplo es la atención, la concentración, la memoria, durante el movimiento. Y luego tenemos la dimensión social, existencial, la puramente humana. Por ejemplo, la capacidad de raciocinio, ¿no? Que nos diferencia a los humanos de los animales, ¿no? Y cómo poder entender, comprender y verbalizar, por ejemplo, un movimiento de una forma real y adaptada a la realidad. Entonces, bueno, nos basamos fundamentalmente en estas 4 dimensiones en la práctica fisioterápica. Durante la sesión con los pacientes, para conseguir un movimiento de calidad, debemos realizar un aprendizaje. Ese aprendizaje, como veis, es un ciclo pues, que nos encierra, que es permanente. Y bueno, vamos a empezar a comentarlo en el contacto. El paciente debe tener una primera toma de contacto con el movimiento. Está claro que no se puede enseñar movimientos sin esa primera toma de contacto, ¿no? No se puede realizar ese aprendizaje. Pero en muchas ocasiones el simple hecho de pensar en el movimiento es suficiente. De hecho, en muchas sesiones empezamos simplemente así. Vamos a imaginarnos que estamos haciendo ese movimiento. Con eso es suficiente. Esa primera toma de contacto con el movimiento. Luego pasaríamos a explorar ese movimiento. Vamos a empezar a practicarlo. Y vamos a darle al paciente tiempo suficiente para que pueda explorarlo de una forma plena. Entonces, la exploración del movimiento, entender lo que está haciendo es algo crucial. Luego pasaríamos a la experiencia. El hecho de realizar movimiento en diferentes ocasiones va a aumentar la experiencia del paciente en ese movimiento y nos va a permitir poder realizar el movimiento atendiendo a otras dimensiones. Poder ir avanzando y trabajar el movimiento, por ejemplo, de la dimensión psicológica o social, como antes comentábamos. Entonces, bueno, eso se consigue a base de la experiencia. Luego, la integración, que consiste en integrar esos movimientos que hacemos en la clínica con otras actividades de la vida diaria, o por ejemplo con temas de deporte y con el día a día del paciente. Y luego ya pasaríamos a una parte muy importante de la dimensión social que hablábamos antes, que es la relación de significado, donde el paciente debe entender el porqué del movimiento y debe ser capaz de verbalizarlo. El objetivo de verbalizar un movimiento es algo que se trabaja mucho en la consulta de fisioterapia, cuando trabajamos con este concepto de calidad de movimiento, y se intenta conseguir que el paciente pueda reconocer experiencias vividas internas y sea capaz de verbalizarlo. En muchos pacientes esto es algo muy complicado, reconocer lo que está haciendo, ¿no?, con su cuerpo. Entonces, bueno, es algo que también intentamos conseguir. Y luego el máster. Ya el paciente, cuando es capaz de llegar a ese movimiento de calidad, el paciente ya va a poder disfrutar, sentirse cómodo y utilizar su creatividad con el movimiento. Y empezar ya a llegar a ese nivel óptimo de movimiento de calidad. Y ya para finalizar, simplemente conceptualizar y reflexionar. Esta reflexión del movimiento también es algo importante. Siempre al final de las sesiones con los pacientes nos sentamos durante 5 minutos con él y hablamos de la sesión y de las experiencias que hemos tenido hoy. Esa reflexión que se hace es algo también vital, ¿no?, para este concepto. Tenemos luego unas estrategias para mejorar la calidad del movimiento. Hay unas precondiciones para promover el movimiento de calidad. En primer lugar, el fisioterapeuta debe tener una buena calidad de movimiento para poder enseñar, fomentar el aprendizaje de calidad de movimiento al paciente. Porque los fisioterapeutas, en estas técnicas, vamos a actuar como espejos del paciente. Entonces, si no tenemos una buena calidad de movimiento, va a ser muy difícil llevar al paciente a un buen estado. Entonces, es importante que el fisioterapeuta se entrene. De hecho, siempre se recomienda que el fisioterapeuta también lleve un programa de entrenamiento, ¿no?, en el movimiento, ¿no? También, el tema de la conciencia del movimiento es un área que debe ser también entrenada por el fisioterapeuta. Aumentar la conciencia corporal y la conciencia del movimiento. Una vez que tenemos estas precondiciones, pasamos a diversas estrategias. No me voy a parar en todas, pero bueno, vamos a comentar alguna. En primer lugar, vamos a crear una especie de plataforma para fomentar esa calidad de movimiento, ese movimiento de calidad. En primer lugar,
va a ser muy importante establecer una relación con el paciente, una relación terapéutica que fomente ese aprendizaje. Cuando hablamos de esta relación terapéutica, es crucial, por ejemplo, que el paciente tenga confianza en la técnica, tenga confianza en nosotros. Y bueno, y ya luego veremos a continuación que ese tipo de técnicas se aplican mucho en pacientes con problemas psicosomáticos o alteraciones mentales. Y en estos casos, el índice de abandono suele ser muy alto. Por eso es muy importante establecer esta relación terapéutica con el fisioterapeuta, incluyendo estrategias motivacionales para disminuir esa tasa de abandono. Entonces, bueno, por ejemplo, ya lo comentaba ayer en una masterclass que tuvimos aquí. El primer día que viene el paciente firmamos un contrato motivacional en el cual incluimos, por ejemplo, que tiene que venir 2 días en semana a la consulta y otro día a la semana pues tiene que hacer algo que realmente le motive, por ejemplo, ir al cine o quedar con su familia para ir a comer, algo que realmente motiva al paciente. Eso lo incluimos y lo unimos con las sesiones de fisioterapia. Es una forma también de incrementar esa motivación, ¿no? Bueno, luego tenemos también otro área que es estrategias para fomentar esa calidad del movimiento. Por ejemplo, el uso de palabras. El uso de palabras. Las palabras tienen mucho poder, ¿no?, durante la terapia. Entonces, la comunicación con el paciente debe ser muy cuidada. Por ejemplo, nunca damos órdenes a los pacientes. Siempre se les invita a que el paciente realice un movimiento o le pedimos que nos acompañe, pero nunca desde un punto de vista de órdenes, ¿no? No nos fijamos en repeticiones, no pedimos que haga 10 repeticiones, sino que nos ponemos en movimiento el fisioterapeuta y el paciente hasta que vamos trabajando las dimensiones que hemos comentado antes y que a raíz de ese trabajo vamos a conseguir pues esa mejora de las condiciones psicológicas, físicas del paciente. Luego después quizás estos conceptos son un poco abstractos, son un poco difíciles de comprender en alguna ocasión, pero luego veremos un par de vídeos, ¿vale?, para intentar mejorar la comprensión de esto. Y bueno, es importante también el tema de las referencias internas y externas. Por ejemplo, utilizamos mucho las metáforas. Las metáforas durante el movimiento nos vienen muy bien para que el paciente sea capaz de identificar experiencias internas, conciencia corporal interna que está experimentando, con aspectos exteriores, externos a su cuerpo, ¿no? Esta capacidad de abstraer esas experiencias e identificarlas con objetos externos es también un objetivo de la fisioterapia. Normalmente hay pacientes vamos a poner un caso que igual se ve claro, un paciente con trastornos alimentarios, sufriendo una anorexia nerviosa, pues va a tener una percepción de su cuerpo muy diferente a la real. Sin embargo, la percepción que tiene del mundo que le rodea va a ser muy real. Entonces, trabajando esta comparación del mundo real, que el paciente tiene una buena percepción de ese mundo exterior, con su propio cuerpo, vamos a ayudar a que la percepción de su propio cuerpo se regule y llegue a ser más real. Entonces, bueno, jugamos mucho también con esto, ¿no?, jugando con el mundo externo y el corporal. Y bueno, vamos ya a centrarnos un poco más en lo que es la fisioterapia en salud mental, que es donde según mi experiencia, se trabaja más este concepto de calidad de movimiento, ¿no? Entonces, bueno, es un área que está muy desarrollada en algunos países. En España estamos trabajando para incrementar este área, ¿no?, y de estar visibles en los equipos y los servicios de salud mental. Y, bueno, en primer lugar, como es un área quizá desconocida para muchos de vosotros, la definición de salud mental es la siguiente, con la que trabajamos, que es una condición que permite el óptimo desarrollo psicológico, intelectual y emocional del individuo. Entonces, bueno, en salud mental, desde el punto de vista de la fisioterapia, que entendemos que una y la otra no pueden estar separadas. La salud física y la salud mental deben ir siempre unidas. No podemos entender a la persona simplemente atendiendo a aspectos físicos. Por eso somos conocedores, y así hay mucha evidencia científica que lo avala, que los problemas físicos producen alteraciones mentales y al revés. Las alteraciones mentales, los trastornos mentales, producen alteraciones físicas. De hecho, por ejemplo, un paciente con una depresión mayor o un trastorno de ansiedad va a presentar también alteraciones físicas. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, en ese interlink que hay, ¿no?, entre la salud física y la salud mental.
Aquí traigo algunos ejemplos de esos síntomas somáticos que aparecen en muchos pacientes con trastornos mentales. He traído quizás unos ejemplos muy extremos. Por supuesto, esto no lo vemos en el día a día, son casos extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, quería mostrarles las histerias de Charcot. En pacientes cómo pueden presentar este tipo de síntomas somáticos tan llamativos, ¿no? O, por ejemplo, en estas fotos que tenemos aquí, ¿no? Son casos, voy a repetir, muy extremos, no solemos verlos de forma muy frecuente en la práctica clínica, pero son buenos quizás para entender esa relación entre la salud mental y la salud física tan grande que hay. También me gustaría tocar un poco, para aquellos de ustedes que estén interesados en la neurofisiología de esto, ¿no? Y me gustaría recomendarles este artículo que presenta, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia, que una falta de comunicación entre el área física, por ejemplo, la conciencia corporal de la persona, con las áreas cerebrales, puede producir delirios, alucinaciones, que son síntomas claros de la esquizofrenia. Entonces, si nosotros desde la fisioterapia trabajamos esa comunicación, pues vamos a conseguir que estos pacientes mejoren esos síntomas. Entonces, bueno, este artículo lo presenta desde un punto de vista neurofisiológico. Y bueno, en la salud mental, los trastornos mentales se pueden producir fundamentalmente por dos causas, ¿no? En primer lugar, por una alteración neurobiológica. En este caso, pues va a haber un funcionamiento anómalo de esos circuitos de comunicación entre la dimensión física y mental de la persona, y eso va a producir una conducta anómala, una alteración mental, por ejemplo, o un problema psicosomático. También puede haber otro proceso que sería el aprendizaje patológico, que el paciente o la persona haya desarrollado ese aprendizaje patológico en el tiempo y eso conlleve a una conducta anómala. Tenemos esos dos casos, ¿no? De una forma simplificada. La fisioterapia en estos casos va a intervenir en ambos modelos, en ambos procesos. Entonces, bueno, normalmente tenemos esos dos tipos de grupos poblacionales, ¿no? De pacientes. Entonces, bueno, con este desarrollo, la fisioterapia en salud mental es esa disciplina de la fisioterapia que va a trabajar directamente sobre los trastornos mentales o psicosomáticos. Es todo ese área de intervención que el fisioterapeuta puede desempeñar y que en muchos lugares, por ejemplo, de España, todavía no existen fisioterapeutas en el equipo de salud mental. Entonces, bueno, es un área de trabajo que podemos ocupar y que nos podría dar muchos puestos de trabajo actualmente a los fisioterapeutas. Y es fundamental siempre recordar en esta definición de fisioterapia algunos temas de aquí que nosotros vamos a buscar mejorar la calidad de vida y siempre en un equipo multidisciplinar. Es muy importante en salud mental aún más trabajar en equipo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nunca trabajamos con pacientes con trastornos mentales de forma independiente. Eso es algo totalmente inviable. Y bueno, en la fisioterapia en salud mental tenemos varias técnicas que utilizamos los fisioterapeutas, que estas técnicas lo que hacen es unir la salud mental y la salud física. Aquí tenemos algunas de ellas: actividad física adaptada, la conciencia corporal, la conciencia del movimiento, terapia psicomotora, movimiento funcional, estimulación física. Y aquí en esta diapositiva tenemos cómo desde varios países europeos donde esta disciplina de la fisioterapia es muy fuerte, trabajan diferentes técnicas. Por ejemplo, en Noruega es muy famosa la fisioterapia psicomotora noruega. Es una disciplina muy extendida, ¿no? Con un programa de estudios universitarios, de especialización y bastante desarrollado. Luego tenemos la fisioterapia en los trastornos mentales en Reino Unido, donde también hay un grupo de la Chartered Society of Physiotherapy, ¿no? Inglesa, donde están trabajando en este sentido. Luego en Bélgica también tenemos otro grupo, otra tradición, ¿no? De movimiento, de terapia psicomotora. Luego tenemos en los países nórdicos en general el básico de Awareness Therapy, que luego veremos un ejemplo sobre esta técnica. Y en Holanda también tenemos la fisioterapia psicosomática, que también está muy relacionada con estas técnicas. Y bueno, hay otras intervenciones, aparte de las que hemos comentado, bueno, pues de la simple masoterapia, adaptada a estos pacientes, como la estimulación multisensorial, la RPG, que me imagino que todos muchos conoceréis, la hipoterapia, hidroterapia, la relajación. También dentro de las técnicas de fisioterapia tenemos otras áreas de intervención.
Y bueno, aquí ya para finalizar un poco esta parte, tenemos los trastornos mentales más frecuentes en fisioterapia en salud mental, donde trabajamos los fisioterapeutas y donde más evidencia puede haber. En los trastornos del ánimo, como la depresión, en los de ansiedad, como la fobia, el propio de ansiedad, el obsesivo compulsivo, luego los trastornos mentales graves, como los bipolares, la esquizofrenia y los alimentarios, ¿no? Es otro ámbito de enfermedades que también ha habido muchas publicaciones en fisioterapia, ¿no? Y bueno, me gusta también hablar de la afectividad clínica, ¿no? De un poco presentarles algunos artículos donde se habla de la afectividad de este tipo de intervenciones en fisioterapia, ¿no? En primer lugar, y aprovechando que estamos aquí en Andalucía, en Málaga, presentarles una publicación que se hizo en Almería, aplicando en el Servicio de Salud Mental del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Se aplicó básico de terapia a pacientes con trastornos alimentarios y bueno, la experiencia fue muy fructífera, una efectividad muy interesante en los síntomas de estos pacientes y hicimos esta publicación, ¿no? A raíz de esa experiencia. Luego también otra publicación donde se reúnen todas las técnicas de fisioterapia que se han hecho, que se han publicado para tratar la esquizofrenia. Hay una gran diversidad de técnicas y bueno, esta es una revisión sistemática publicada en Physical Therapy sobre esas técnicas. Recientemente hemos publicado también con compañeros de Bélgica y Reino Unido, hemos publicado un artículo sobre la importancia del ejercicio terapéutico para la población mayor que tiene depresión. Y también, de nuevo, la efectividad que hemos encontrado ha sido también muy positiva. Luego también publicamos un artículo sobre una revisión sistemática de la fisioterapia en trastornos alimentarios. Y de nuevo aquí reunimos toda la evidencia científica que avalaba la importancia de la fisioterapia en estos trastornos. Y luego también me gustaría mostrarles algún otro artículo para que entiendan también un poco el área de actuación del fisioterapeuta. Por ejemplo, en este artículo es sobre el área de la psicosomática, la vida dentro de la fisioterapia para tratar el síndrome del intestino irritable, ¿no? Del colon irritable. Y aquí tenemos, por ejemplo, también para un poco ampliar la percepción de este tipo de técnicas, donde se pueden aplicar, por ejemplo, en una muestra de personas que han sufrido, de mujeres que han sufrido abusos sexuales. También hay fisioterapeutas trabajando con estas técnicas en este tipo de pacientes, ¿no? Y ya para acabar con este recorrido, también, y hoy en día que estamos sufriendo en Europa toda esta llamada de refugiados y que tenemos que atenderles, tenemos que darles unas condiciones de vida, pues en algunos países como Dinamarca están realizando planes de actuación fisioterápica en estos pacientes, por ejemplo, personas que han sufrido torturas, ¿no? En sus países de origen, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos un artículo más que presenta la neurofisiología, ¿no? de la fisioterapia, y ya este último artículo, donde una de las revistas más importantes de psiquiatría a nivel mundial, pues recientemente hace un par de años publicó la necesidad de la fisioterapia en los servicios de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, es también otra publicación interesante. Y vamos a dar un ejemplo ahora de intervención clínica. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre Basic Body Awareness Therapy, que es una disciplina que se desarrolló en los países nórdicos. Y bueno, vamos a comentarlas viendo unos vídeos que yo creo que es lo interesante de esta disciplina, ¿vale? Entonces, bueno, ahora después os comento estas cosas viendo, por ejemplo, este primer vídeo que es la secuencia 4. Entonces, bueno, vamos a ver simplemente dos pequeños vídeos sobre este tipo de terapia. El fisioterapeuta siempre actúa como un guía del paciente. Se le debe dar el tiempo suficiente al paciente para que realice el ejercicio, una guía muy clara. Son movimientos muy simples porque el concepto es que el paciente mejore su conciencia corporal durante el movimiento, entonces con movimientos complicados sería algo complicado. Vamos a trabajar en estos movimientos las 4 dimensiones que hablaba antes, por ejemplo, la dimensión física, simplemente enseñando al paciente el recorrido articular y el movimiento en sí. La dimensión fisiológica la vamos a trabajar, por ejemplo, con el ritmo en el movimiento, esa función del ritmo, si el paciente es capaz de cambiar ritmos en el movimiento.
La respiración también la trabajamos mucho en esta dimensión fisiológica, porque es la unión que nos va a llevar a la dimensión psicológica, que la vamos a trabajar con la respiración y también haciendo ejercicios para fomentar la atención, la concentración y la memoria. Y luego, finalmente, trabajaremos la dimensión social, relacional, que lo solemos hacer cuando verbalizamos los ejercicios con el paciente, cuando comentamos con él sus experiencias y demás, ¿vale? Vamos a pasar ahora al siguiente vídeo. Este ejercicio era en decúbito supino y ahora vamos a pasar a otro ejercicio de movimientos relacionales. Es muy importante también fomentar la capacidad relacional de los pacientes. Estos pacientes suelen ser muy introvertidos, suelen estar muy aislados socialmente hablando y a través de la fisioterapia vamos a ayudar también a que esa capacidad relacional se fomente, ¿no? Entonces, bueno, aquí el fisioterapeuta con el paciente está haciendo un movimiento de forma coordinada y el paciente, bueno, va a mejorar esas capacidades relacionales también con este movimiento, ¿no? Se integran ejercicios desde los miembros inferiores, miembros superiores, como podéis ver ahí, todo un ejercicio que puede ser complejo de ver, pero los pacientes, y ayer lo hicimos en la masterclass, los pacientes al final reportan experiencias muy positivas, ¿no? Y lo mejor es el incremento de la conciencia corporal, ¿vale? Pero bueno, vamos a parar ya el vídeo, ya simplemente para acabar con esta presentación. Recientemente, dentro de poco, en Granada, vamos a tener un curso organizado por el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía sobre Basic Body Awareness Therapy, el fin de semana del 25 al 27 de noviembre. Y bueno, y también comentarles que aquí en España, como se ha hecho mi presentación, recientemente creamos una asociación, la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental, y hemos hecho varias actividades. Por ejemplo, hemos hecho jornadas nacionales en el 2013 y 2015, una en Madrid y otra en Barcelona, y este año, en el mes de marzo, en Madrid tuvimos el Congreso Internacional de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental, que es un congreso de la Confederación Mundial de Fisioterapeutas que decidieron venirse a Madrid, a nuestro país, y hacerlo aquí con nosotros. Y bueno, quería aprovechar también que tenemos aquí al decano del Colegio de Madrid, que estuvo participando activamente desde su institución en este Congreso Internacional que tuvo lugar en Madrid. Y bueno, y me gustaría acabar con esta frase que la dio una fisioterapeuta sueca en un congreso, y decía que piensa con tu cuerpo y muévete con tu cabeza. Yo creo que va al hilo con este congreso y con esta temática que acabamos de presentar. Muchas gracias.